Son las 7:28, doy la bienvenida a la ministra de Economía y Finanzas, Aría Moya, para conversar de un montón de temas. Ministra, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por el decreto 115, el decreto que el presidente Noboa firma y a través del cual encarga a usted y al Ministerio de Trabajo esta responsabilidad de definir los sueldos y estatutos de las entidades fusionadas. Pues esto. Buenos días, Milton, y muchas gracias por este espacio para poder conversar con usted y a través de usted con la ciudadanía. Siempre que hay una fusión o una transición hacia una escisión de diferentes ministerios, usualmente participan 4 carteras de Estado: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación e Inmobiliaria. Estas 2 últimas entidades están siendo fusionadas, pasan a ser parte de la Presidencia de la República y, por lo tanto, la parte de estructura corresponde al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas, como siempre ha sido realmente. El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de verificar qué competencias quedan en cada uno de los ministerios, que no sean duplicadas, que se cubran todas las responsabilidades, y en función de eso hace la planificación del talento humano. Es decir, cuánto personal se necesita, cuánto va a ser la masa salarial, y nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas damos validación a esto para que sea sostenible a través de un dictamen. Lo que se busca sin duda es un ahorro, es suprimir algunas, necesariamente a tener que suprimir algunas oficinas. Por ejemplo, hablábamos el otro día con la ministra de Educación, que tiene varias carteras a su cargo, digamos, es el superministerio más grande de todos, la oficina jurídica, por ejemplo. No van a poder tener todas las entidades o los viceministerios una oficina jurídica, será una por ministerio. La medida de las fusiones es una medida que busca eficiencia, es decir, con similares recursos con los que contamos, dar un mejor servicio a la ciudadanía. Hay carteras de Estado como el Ministerio de Educación que ya tienen una desconcentración importante a nivel nacional, y esto va a fortalecer la gestión tanto del Ministerio de Deporte como del Ministerio de Cultura, que se unen a esta cartera de Estado, así como CENESID. Sin duda alguna van a haber algunos departamentos que ya cuenten o que ya se encuentren en el ministerio, como coordinaciones jurídicas, administrativas, financieras, y en ese proceso se verificará cuál es el nivel de personal que se necesita en cada una de las áreas. Hay que considerar que cada una de estas fusiones se maneja de una manera independiente y de una manera ordenada. Van a ver en este proceso, como siempre en una fusión, personal que salga de las entidades, así como van a haber áreas que se vean fortalecidas. El tema salarial, que es el encargo por el decreto 115, ¿significa que va a haber una reducción en salarios, un incremento de salarios, o que solo se va a reordenar? Se reorganiza la función pública y se reorganiza la masa salarial siempre que hay una fusión. Los escalafones están claros, se mantienen los escalafones, sí se hace una revisión de los perfiles. Cada vez que hay una fusión se verifica el perfil con el que tiene que contar la institución. Por ejemplo, tal vez antes era solo necesario perfiles que manejen procesos jurídicos en temas educativos. Ahora también se necesitará que manejen temas culturales. Entonces, toda esta parte es la revisión que hace el Ministerio de Trabajo en función de las competencias. ¿Cuándo va a estar lista? ¿Cuándo va a estar funcionando este nuevo aparato estatal? En este mes son los plazos que ha dado la presidencia. Nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas damos todo el apoyo que se necesite para que esto avance conforme el cronograma. ¿Cuánto cuesta o cuánto se ahorra? Realmente, más allá del ahorro, es la eficiencia. Mucho se habló con respecto a la medida, por ejemplo, de los despidos, de los 5,000 despidos. Tenemos una nómina de 466,000. De esos 466,000, realmente dentro del presupuesto general del Estado eran 3,500 personas. Entonces, estas medidas no están encaminadas a generar un gran ahorro, como algunas veces habían algunos titulares alarmantes con respecto al número de funcionarios que iban a salir. Más bien es de eficiencia, hacer mucho más con los mismos recursos que tenemos. Eso que se decía que van a salir 70,000 servidores porque el Fondo Monetario Internacional así lo contempla, ¿eso es verdad o mentira? Completamente falso. Esta no es una medida anclada al programa del Fondo Monetario Internacional. Es una medida de eficiencia liderada por la Presidencia de la República. Lo que no quiere decir que no haya más despidos. Lo que no quiere decir que no se vayan a fortalecer áreas y que se mantengan el personal que cuenta cada ministerio, si es que eso es lo necesario. Vamos a otro tema. El riesgo país bajó a 716 puntos, lo cual es una muestra de qué. Este indicador... Para que la gente entienda, porque cuando uno dice riesgo país, la gente se pregunta, ¿eso significa que voy a estar mejor? ¿Qué pasa?
El riesgo país es una medida de confianza. Nos ayuda a reflejar el nivel de confianza que tienen inversionistas internacionales dentro de nuestro país. Es un poco como cuando nosotros vamos al banco. Digamos que queremos adquirir una vivienda. Si vamos al banco, necesitamos que el banco confíe en que nosotros vamos a poder pagar, que confíe en que nosotros somos ordenados con nuestro presupuesto, que gastamos conforme a nuestros ingresos, y algo similar sucede en cada uno de los países. Los inversionistas extranjeros necesitan saber a quién le van a confiar sus recursos económicos. Y en ese sentido existe una medida internacional que se llama riesgo país y que mide cuál es el nivel de riesgo en cada uno de los países. Hay muchos sectores optimistas porque ha bajado el riesgo país en su punto más bajo en los últimos 3 años y medio, si no estoy equivocado. ¿Qué hemos hecho para que la gente confíe en nosotros? El riesgo país ha bajado en alrededor de 1.300 puntos desde que asumimos el gobierno con el presidente Daniel Noboa y solo en los últimos 5 meses ha bajado más de 500 puntos. Esto quiere decir que estamos generando política pública que permite generar crecimiento, que es una de las variables más importantes. Necesitamos generar crecimiento económico, dinamismo en nuestro sector productivo para que eso tenga un efecto dentro de la recaudación tributaria, porque así tiene y esos ingresos sirvan para generar esa confianza. Otra cosa muy importante es que nosotros tomamos medidas públicas que sean sostenibles y económicas que sean sostenibles en el tiempo. Todo este ambiente, digamos, de crecimiento económico, sostenibilidad fiscal, que es lo que siempre buscamos para que nuestros ingresos financien nuestros gastos sociales, es lo que hace que los mercados internacionales vayan confiando en nosotros cada vez más. Ahora, en el tema fiscal sí hay un problema, porque muchos economistas prevén que vamos a tener un déficit de 5.000 millones de dólares más o menos. ¿Eso está dentro de lo presupuestado por ustedes? Porque hablamos de crecimiento, la cifra de crecimiento del Banco Central que la dio en el primer semestre está muy bien y la proyección va bien, pero por el tema del manejo fiscal hay un problema. Siempre el déficit presupuestario es un poco superior al déficit de cierre, y esto se da por varios motivos. Cuando nosotros realizamos una proforma presupuestaria, utilizamos parámetros que ya están dados de acuerdo a la normativa. Por ejemplo, el crecimiento económico, el último dato del Banco Central del Ecuador es del 2.8%, pero a junio el crecimiento acumulado ya es del 3.9%. Pero el dato que debemos utilizar hasta que el Banco Central emita oficialmente el otro dato que lo hace en septiembre, la previsión económica de crecimiento de todo el año, por esa razón tenemos que utilizar en proforma el 2.8%. Otra cosa, cuando se arma la proforma, se tienen que considerar solo ingresos que ya están aprobados o que ya están dentro de la normativa, digamos. Por ejemplo, se estaba debatiendo en el momento de realizar la proforma el cambio en el cobro del impuesto al dividendo, porque este impuesto ya existía, no era un impuesto nuevo, solo se cambiaba la forma en la que se cobra este impuesto. Y esto todavía no estaba aprobado por la Asamblea Nacional y, por lo tanto, esos ingresos que genera esta medida no podían ser contemplados en la proforma. Nosotros preveemos cerrar con un déficit inferior, similar al del año pasado. ¿Qué es? Alrededor de unos 3.500, 4.000 dólares. Pero tiene que venir una proforma nueva, porque la proforma que presentaron y se aprobó ahora es para el resto del año. Falta la proforma 2026. Claro que sí. La proforma del 2026, esa se le presenta alrededor de octubre, noviembre, que es de cara al siguiente año y es algo que ya empezamos a trabajar con los ministerios. Bueno, el tema petrolero ha sido sin duda fundamental en lo negativo, por las constantes paras que ha tenido el oleoducto, por la erosión regresiva del río Coca, que obliga no solamente a parar la producción y la exportación, sino a hacer trabajos que requieren dinero. Claro que sí, sin duda alguna lo que sucedió en julio es algo que preocupaba a muchos sectores. Hemos conversado y tenemos una relación muy fluida con el Ministerio de Energía y este ministerio se está encargando y apoyando para que Petroecuador recupere la producción que se detuvo de manera temporal en el mes de julio y ya vemos que los números están mucho mejores para el mes de agosto. Tengo 2 temas más. A ver, el tema de la salud pública. Usted es parte del Comité de Salud que se reunió el viernes y tomaron... la reunión el viernes, tomarán algunas decisiones. En lo económico, ¿cuánta plata usted ha dispuesto, cuánto dinero para que se compre medicina, de insumos y se abastezca de lo que tenga que abastecerse? El sistema de salud pública requiere cambios estructurales para que pueda hacer un uso eficiente de los recursos públicos que obtiene. Por ejemplo, se destinó este año alrededor de 200 millones para la adquisición de medicamentos. Cuando iniciamos las sesiones con el comité, pude informar
que se habían firmado contratos, es lo que me refleja el sistema, como el monto global, digamos, de contratos firmados era de alrededor de 110 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que 90 millones aún no se habían contratado, que estaban en proceso. Parte sí estuvieron en proceso, otra parte, 60 millones, fueron devueltos a Planta Central para que desde ahí se realicen las adquisiciones. ¿Por qué? Porque siempre se hacen las adquisiciones desde los hospitales y esto es lo que cambió con el último decreto. Nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos acelerado el pago a proveedores. Por ejemplo, a marzo el pago a los proveedores era alrededor de 110 millones de dólares. A la fecha va en 492 millones de dólares, lo que quiere decir que hemos casi que duplicado y en algunos meses incluso triplicado el pago a proveedores de la salud. Queda? Los pagos se van generando a diario. Entonces, por ejemplo, hace unas 3 semanas dimos un incremento presupuestario de alrededor de 66 millones y eso se está generando actualmente. Las deudas en el sector salud son estructurales porque datan de muchísimos años, alrededor de 10, 12 años. Es la única entidad que podía proveer servicios sin tener una certificación presupuestaria detrás. Esto es algo muy particular y esto se daba en el caso de las derivaciones. Entonces, todos estos problemas los estamos revisando y dando soluciones inmediatas desde el Comité de Salud. Ahora, el otro tema. Ayer los municipios se reunieron y dijeron que si el gobierno no les paga, se van a la Corte Constitucional. 643 millones dicen que el gobierno les debe. La deuda con los gobiernos locales o con los GATS han sido, cuando nosotros llegamos, tenía un rezago de alrededor de 5 o 6 meses con respecto a ese año. Y de ahí deudas de otros años que seguían en vigencia. Siempre nuestro compromiso desde el gobierno nacional ha sido ir rebajando el nivel de meses de rezago que tienen y además hacernos cargo de la deuda de los años pasados. Es decir, no solo de ese periodo, sino también de años anteriores. Hemos destinado más de 5.600 millones al pago de gobiernos autónomos descentralizados. De eso, alrededor de 900 millones son de deudas de años pasados. Siempre ha sido nuestro compromiso el honrar las deudas independientemente del gobierno en el que se hayan generado, pero bajar los rezagos de 6 meses a 1 es uno de los retos más grandes que tiene el Ministerio de Finanzas. Actualmente hemos logrado hacer eso con los más de 800 gobiernos parroquiales, que son los más pequeños dentro de gobiernos locales. Con ellos tenemos ya 1 mes de rezago. Con los municipios hemos tenido algunos meses 2 meses de rezago, que es lo que hemos logrado mantener, y en algunos casos 3 meses. Dentro de nuestra misma gestión nos tocó ir pasando de 6 a 5, a 4, a 3.2, dependiendo de la disponibilidad que tenemos. Ahora, algo muy importante es cómo honramos las deudas de los años pasados. Este gobierno ha sido el único que se ha enmarcado en ver qué mecanismos les podemos dar. Uno de esos es el cruce de deudas con BEDE, otro de esos es a través de bonos del Estado para obligaciones de años anteriores y que ellos utilizan eso y los transan fácilmente en el mercado, mucho más con el riesgo país que está a la baja. Iniciamos un nuevo proceso y que fue anunciado en mayo, les dimos tiempo para que se preparen y lo lanzamos en julio. Esto no obedece a una iniciativa, un pedido de los gobiernos locales reiterado. Es voluntad política del gobierno, porque hacer estos mecanismos requiere muchísimo conocimiento técnico de los gobiernos locales y de nosotros. Y para eso les hemos capacitado. Hemos tenido más de 180 participantes durante el mes de junio y julio para que ellos sepan cómo operan estos mecanismos de pago. Y se lanzó la convocatoria el 18 de julio y hemos tenido más de 51 gobiernos autónomos descentralizados que han participado y que recibirán el pago de la deuda conforme los cronogramas que establecimos desde hace 2 meses. Pero sí hay una deuda de 643 millones. ¿Esa cifra es correcta? La deuda va variando de acuerdo a cada municipio. Empleo, solo termino con eso, tengo 20 segundos. 38% del empleo adecuado. Dicen los indicadores que el empleo ha subido, ha crecido en el país. ¿Esto es verdad? El empleo es una variable cíclica, va cambiando de acuerdo al ciclo productivo y ya se ve que hay una tendencia al alza dentro del empleo adecuado. Esto usualmente se nota unos 2 o 3 meses después de que se empieza a generar un crecimiento económico sostenido. Sectores? Uno de los sectores más dinámicos es de agricultura. El último dato de crecimiento sectorial en agricultura a nivel económico nos dio un crecimiento del 17.5% en términos económicos. Y esto sin duda impacta en el sector empleo de agricultura. Ministra, le quiero agradecer por haber venido. Muchísimas gracias, Milton, por este espacio. Sara Moya, ministra de Economía y Finanzas, temas importantes de la economía nacional.